Bueno, un cordial saludo. Vamos a dar inicio a esta clase de fundamentos de contabilidad de nuestra cuarta etapa. Para este caso, entonces, empecemos a hacer el ejercicio de recordar el concepto básico de contabilidad. Ya lo hemos visto mucho. Les voy a pedir un favor. Tomen las anotaciones que puedan, que voy a hacer el ejercicio al final de un cuestionario en plataforma. Ese cuestionario bien contestado va a quedar calificadito de una vez y vamos a verificar que sí estamos entendiendo el tema. En nuestro caso particular, vamos a empezar con esto. El concepto contable. Entonces, la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente información cuantitativa, es decir, expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una empresa y de ciertos eventos económicos identificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los interesados la toma de decisiones en relación con dicha entidad económica. Recuerden, es un lenguaje de los negocios. Se expresa en números, en dinero y todos los movimientos financieros, económicos, todos se identifican y se trabajan a través de este lenguaje. Este es el primer paso para el ejercicio. En la empresa existen dos grupos de interés, los externos y los internos. Internamente están la gerencia, los socios, dueños, junta directiva, sindicatos, empleados. Externamente, tanto los bancos, el gobierno, proveedores, inversionistas, todos los de nuestra lista hacen parte de los grupos de interés. Todos requieren que la información se maneje de forma contable, es decir, expresada en números, para evitar malas interpretaciones y que se pueda hacer este ejercicio. Existen 4 disciplinas básicas que se cruzan con la contabilidad, es decir, que tienen una relación directa y que son sistemáticamente unidas en muchos aspectos. Número 1 está la parte del derecho, donde están los decretos, leyes que obligan a las empresas a llevar la contabilidad. Número 2 está la parte administrativa, donde se manejan o toman decisiones basadas en esa información contable. También están las matemáticas, porque por obvias razones se maneja todo un sistema numérico que nos va dando de alguna forma pues este ejercicio de entender e ir haciendo las operaciones necesarias pues para recopilar o totalizar la información. Y por último está la economía y las ciencias sociales, que básicamente son disciplinas que nos explican el comportamiento de algunos mercados, el comportamiento de algunas cosas, pero luego podemos profundizar un poco más. Básicamente tiene que ver con el mercado, los precios, las tendencias, el comportamiento del consumidor, todo lo que aprendimos, que de alguna forma tiene ese impacto financiero o económico en las ventas o en los costos, y si luego al final se registra en la parte contable. Estas ciencias tienen que ver. De aquí se desprenden, ojo, que de aquí vamos a preguntar algunas ramas de la contabilidad. Número 1 está la contabilidad financiera, un sistema de información orientado a proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa. ¿Para qué se lleva la contabilidad financiera? Para facilitar las decisiones de accionistas, instituciones de crédito, bancos o cualquier otro interesado en la empresa. Ojo que esa es contabilidad financiera y normalmente es el eje central. De la contabilidad financiera vienen otras dos. Está la contabilidad fiscal y la contabilidad administrativa. La fiscal es orientada a dar cumplimiento a obligaciones tributarias, es decir, los impuestos. Todo lo que tiene que ver con el sistema tributario de las organizaciones y lo cual nos permite a nosotros contribuir con el funcionamiento del Estado. Y luego está la contabilidad administrativa, que es este sistema de información, dice aquí, con orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Recuerden, uno no debe tomar una decisión como abrir un local o cerrarlo, pagar la nómina, continuar, no continuar, porque eso depende de la contabilidad administrativa. Se requiere tener un total control sobre las necesidades de la administración. En este caso, esas son las 3 ramas generales. Y empezamos con la normatividad. Está el decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general en Colombia. Ya lo hemos hablado. Desde la clase pasada dejamos pendiente el plan único de cuentas, que vamos a hacer después de este ejercicio. Cuando nos hablamos de este decreto, el 2649 son las normas contables que establecieron. En este caso, para la contabilidad financiera, la superintendencia bancaria con una circular y una cantidad de decretos reglamentarios. Ya existe todo un sistema desarrollado desde 1993 para obligarnos a llevar esta información de esta forma.
Existen normas distintas que vamos a ir poco a poco trabajando. Primero entendemos el concepto básico, luego podemos entrar en las normas internacionales y los nuevos modelos contables. Ahora, existe algo bastante importante de este decreto y es los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se van a ver las siglas PCGA. Se entienden por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Aquí hago un pequeño, una pausa chiquita para que pensemos en lo siguiente. Resulta que hay unas reglas. Yo no puedo hacer la contabilidad como yo quisiera. En muchas ocasiones, y cuando hago la introducción en contabilidad, le digo, por ejemplo, a algunos compañeros que yo cometí el error de hacer registros contables con lapicero azul, algo que en su momento antes era un crimen. Ahora, resulta pues que en Colombia se maneja el lapicero negro, pero si ustedes ven el sistema contable ecuatoriano, allá se maneja toda la contabilidad con lapicero azul. Y es un ejercicio de hacerlo en tinta, pero no van a ver ningún sistema contable que permita hacer registros a lápiz, ni con corrector, ni haciendo tachones. Ustedes no van a encontrar un cheque que acepten con un tachón o con una cifra corregida. Entonces son ejercicios que son conceptos aparentemente muy básicos, pero que no siempre hemos visto reflejados por ahí. Hay tres esenciales cualidades de la información contable. Esto es súper importante que lo tengan ahí en cuenta, que lo escriban, que lo apunten en algún ladito, que de eso se va a preguntar. No solamente por la pregunta, recuerden que es porque esta es la esencia del sistema de información contable. Número uno, debe ser comprensible. Si lo leen en algunos textos van a encontrar, debe ser la información clara. Normalmente, a veces se usa mucho que en algún sistema de información contable se guarde celos por el secreto, por la información financiera que maneja. Pero para los que internamente la manejan debe ser totalmente clara, transparente, es decir, no pueden haber dudas sobre la información. Mucho cuidado cuando alguien dice, por ejemplo, yo tengo plata, ¿cuánta plata? ¿En qué tiene la plata? Ah, es que yo tengo moto, tal vez no es tuya, tal vez prestada, tal vez la debe. Hay que saber realmente qué se tiene, cuánto se ha pagado y cuánto se debe para entender el valor real de, por ejemplo, un artículo como este. Primero, entonces la información debe ser clara, es decir, comprensible para todos. Segundo, la información debe ser útil. Y la utilidad aquí radica en dos elementos. Pertinente, que significa que la información sea a tiempo, que te avisen las cosas con tiempo, cuando debe ser, no cuando ya no sirve. Luego les pongo ejemplos de eso. Y confiable, ¿qué quiere decir? Que quien realizó la información debe ser alguien que maneja el tema y normalmente yo no le voy a entregar el manejo financiero de una empresa a alguien en cual no confío, al que se le pierden las facturas, al desordenado o a la desordenada. Yo no voy a entregar información a alguien que de alguna manera me puede salir con un problema como estos. Por último, la información debe ser comparable, quiere decir, en nuestro caso, que yo tengo que mirar lo que pasó este mes, lo que pasó el año pasado y empezar a comparar frente al ejercicio anterior. Por dar un ejemplo, en este momento estamos pensando, ¿será que hay feria de flores? Pues hombre, si nos comparamos con el año pasado, sí. Pero si seguimos con problemas de salud, no. No hay forma de comparar lo que está pasando ahorita con algo anterior porque nunca habíamos pasado por este tipo de situaciones. Sin embargo, por ejemplo, en ventas uno sí puede decir, este año, el Día de la Madre, por lo menos en mayo, está como complicado. Si lo comparamos con el año pasado, va a ser mucho mejor el año pasado que este. Sabemos que hay situaciones de confinamiento, de desempleo y una cantidad de cosas. Entonces tenemos que empezar a comparar para saber si nos metemos o no y tomamos decisiones. Esos son los tres principios contables. Y aquí entramos en esencia en el proceso contable. Es el registro sistemático de los hechos económicos de la empresa por medio de procedimientos que pueden ser manuales, mecánicos, electrónicos, con el fin de suministrar información sobre el negocio. Bastante cuidado con este proceso. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros los viejitos aprendimos manual, papel. En ese tiempo no habían tantos computadores ni tantas impresoras. Había muchos libros contables y fue otro proceso. Aún todavía hay gente haciendo pedidos y entregando facturas de forma manual, recibos manuales. Mecánicos porque ya empezaron a llegar las máquinas a generar recibos, a generar tiquetes, códigos de barras y ya entrando al electrónico, cuando se sistematiza, pues obvio todo maneja los hechos económicos de la empresa. Bastante atención con esto, por favor. Entramos entonces en un concepto súper fundamental para lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a aprender a codificar el día de hoy, o por lo menos a dejar las bases iniciales.
Esto se llama cuenta. En contabilidad, todos estos hechos económicos se registran a través de elementos llamados cuentas. Es el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada las operaciones que realiza una empresa. Vamos a ponernos por acá. Entonces, ojo con esto. Primero hay que hacer un registro a computador. Puede ser manual, depende de cómo se maneja el tema. Pero el registro debe ser en forma ordenada y recuerden que el orden en el caso de la contabilidad, para empezar, lo dan las fechas. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar? Pues se van a ordenar todas las operaciones de una empresa. La idea es saber si vendimos, qué vendimos, cuándo vendimos, qué debemos, qué entregamos, qué no hace falta, qué nos deben y todos los elementos posibles de estos hechos económicos. Espero que hasta ahí vamos bien en este proceso contable. Ahora, entramos a las etapas. Vamos a poner aquí 5 etapas. La verdad es que son mucho más. Nosotros poco a poco las vamos a ver en el ejercicio. La primera es la realización de un hecho económico soportado por un documento. Primero, es decir, sale una factura, un recibo, un cheque, un comprobante. En el momento en que sale el hecho económico del proceso contable, lo primero que al realizarlo, está haciendo de una vez su registro. Pero nosotros, dependiendo si nos llega una factura, entonces elaboramos un comprobante y hacemos un registro en orden cronológico, es decir, de fechas. Debemos pensar mucho en eso. No siempre, pero la verdad es que no puedo registrar una venta hoy y continuar con una venta pasado mañana y dejarlas de mañana pendientes. Todo debe realizarse en orden de fecha. Ahora, luego viene el análisis de transacciones por cada cuenta. Cuando hablamos del análisis lo vamos a aprender. Por ejemplo, yo vendí, pero bueno, vendí de contado o vendí a crédito, o qué parte me quedan debiendo, o qué parte me entregaron. O recibo dinero, recibo materiales, cuánto me quedan debiendo, cuánto está, si lo recibí de contado, si lo recibí a crédito o solo recibí un bien. Eso es el análisis de cada transacción. Y por último, el quinto paso y en la etapa del proceso contable sería el resumen de la información de los estados financieros. Cuando hablamos de este punto, pues, este punto final, sería coger todo lo que pasó en un periodo. Normalmente en contabilidad en Colombia se maneja por periodos mensuales y resumir exactamente con los totales todo lo que pasó. Es decir, la suma de lo que se vendió, la suma de lo que se compró, la suma de lo que se gastó, al final ver las utilidades totales por cada periodo. Ese es el ejercicio del proceso contable. Y aquí vamos a entrar en el último, pero no el menos, yo creo que sería el más importante de los escalones que estamos viendo acá, la ecuación contable. En algunos casos también le dicen ecuación patrimonial. Yo quisiera que lo vieran muy bien, pónganle bastante atención, es muy importante aprenderlo, porque realmente si alguno de ustedes presenta una entrevista en contabilidad y le dicen, ¿usted sabe de contabilidad? Lo primero, por donde todo el mundo pregunta es, ¿cuál es la ecuación contable? Entonces, en este caso, también llamada ecuación patrimonial, es una ecuación matemática que representa la posición financiera del negocio. Ojo, nos muestra el equilibrio entre los bienes y los derechos de los propietarios y terceros, y plantea los 3 elementos primordiales de las cuentas reales. Vamos para allá. Activos. Contablemente, los activos podemos resumirlo como lo que se tiene. Es decir, los activos serían los bienes o propiedades de la empresa. Los pasivos es lo que se debe. Serían deudas contraídas por la organización, por la empresa. Y el patrimonio es realmente lo que queda. Es decir, lo que al final, después de coger lo que tengo y pagar lo que debo, sería lo que queda. Por eso los dueños de una empresa siempre van a estar pendientes es de cómo quedó su patrimonio. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un negocio en nuestro barrio y el negocio dice el tipo, bueno, es que el negocio vale 20 millones de pesos. Es que eso es lo que tiene, las vitrinas, la clientela, como lo llaman acá. Es decir, de alguna forma, la prima, ese cuento de los activos dicen el negocio vale 20 millones. La pregunta sería, ¿cuánto debe? Hombre, debo 15, entonces ¿cuánto queda? Realmente 5 millones. Es decir, si el negocio vale 20, pero debe 15, queda un patrimonio real de 5 millones de pesos y esa sería la valoración de la empresa. Poniéndolo más sencillo. Por ejemplo, yo tengo una bicicleta. Esa bicicleta vale 100.000 pesos. Y tengo aparte de eso un celular que vale 200.000. Entonces tengo como activos 300.000. Pero resulta que yo debo 150.000. Mi patrimonio real es de 150.000 pesos. Es decir, la mitad la debo y la mitad es patrimonio. Mucho cuidado porque en muchos casos
Uno ve ejercicios en los que hay gente que tiene todo, pero resulta que lo que tiene realmente